Hola, buenas tardes a todos, a quienes estáis aquí en el auditorio de Carmen Alborg y quienes están conectando ahora mismo en nuestra cuenta de YouTube. Esta mañana hemos abierto al público la exposición, el nuevo caso de estudio de la Galería 3, que se titula Glacial Decoy, Robert Rosenberg, Trisha Brown. Esta conferencia de Victoria Pérez Royo es el acto inaugural de la exposición y estamos súper contentos de darte la bienvenida. Victoria, sobre todo, que has hecho un viaje, ha venido desde Zaragoza y eso tiene ahora muchísimo mérito. Así que muchísimas gracias. Ya te lo hemos dicho, pero reiteramos. Victoria es investigadora de artes escénicas y profesora de estética y teoría de las artes en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Actualmente forma parte del comité asesor del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual que organiza la Universidad de Castilla-La Mancha y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pero es una propuesta de Artea, un grupo de investigación del que Victoria es fundadora y donde estudian e investigan el ámbito de las artes con énfasis en artes vivas y artes escénicas. Victoria ha impartido seminarios en programas universitarios de artes escénicas en Alemania, Brasil, Chile, Costa Rica, Finlandia, Holanda y Perú, entre otros países. Por ejemplo, ha hecho un estudio sobre investigación en artes escénicas para el Instituto del Teatro junto con José Sánchez, otro de investigación titulado Migraciones escénicas, Laboratorio Permanente de Investigación y Creación, que se celebró en el Matadero de Madrid y el Reina Sofía entre 2009 y 2011. Ha organizado ciclos de conferencias, como por ejemplo Repensar el espectador en el Reina Sofía entre 2010 y 2011 o El cuerpo en la mirada entre 2017 y 2018 en los teatros del Canal. También ha organizado seminarios internacionales como No hay más poesía que la acción en el Reina Sofía, junto con José Sánchez y Isabel de Naverán, y otro seminario titulado ¿Podría quien te recuerda? Muy bien. Son tantas cosas que… Bueno, voy a terminar ya. También he hecho comisariado de encuentros y festivales y es editora de libros, esto es muy importante, como Danza Contemporánea, Espacio Público y Arquitectura, Práctica e Investigación, este conjunto con José Sánchez, de 2010, el anterior era de 2008. Otro más, 10 textos en cadena y unas páginas en blanco, junto con Cookie Jerez, Componer el plural, Cuerpo, Escena y Política, junto con Diego Agulló, de 2016, y el último, Dirty Room, de 2017, con Juan Domínguez. Sus líneas de investigación son la imagen y la visualidad en la escena, cuerpo, corporalidad y democracia, investigación y la investigación en artes. Pues con esto que os digo, estoy segura que nos va a revelar en su conferencia el resultado de algunas de estas investigaciones que tiene en marcha sobre danza contemporánea y sobre Glacial Decoy en particular. Vamos a aprender seguro que mucho contigo y sin más, te cedemos la palabra. Muy bien. Yo me han dicho que seguro quitarme la mascarilla, así que así se ve más la expresión y también yo puedo respirar, que no está nada mal para una conferencia. Bueno, muchísimas gracias por la presentación exhaustiva y detallada. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a las personas que la han hecho posible y a… No me voy a poner a decir nombres porque si no ya también tardamos muchísimo, pero bueno, celebro mucho esta iniciativa de esta exposición y en general la propuesta del museo de ir acogiendo las artes escénicas, ¿no? De modo que podamos entender las artes no solamente en un sentido vertical, como si fuera una reacción a la propia tradición siempre, sino en un sentido horizontal en relación con todas las otras artes, ¿no? Y justamente el caso de Trisha Brown con Rosenberg y el contexto de Nueva York en los años 60-70 es paradigmático de este tipo de cruces. Entonces creo que está muy bien. Y estoy muy contenta de intentar aportar algo a ese contexto. Lo que voy a contar no son mis investigaciones así actuales, esto ha sido a través de esta invitación me ha permitido volver a preocuparme de Trisha Brown, que había trabajado sobre ella en el 2008 para el libro la primera edición, para sus Equipment Pieces, pero desde entonces no la había tratado, entonces me he puesto ahora un poco al día y he leído bastante, y recordado piezas que había visto para poder presentar un poco algunas ideas que ojalá sean interesantes.
y que se complementen con todas las que vosotras me podáis contar de artes visuales, que sois especialistas, cosa que yo no soy. Entonces, bueno, la charla la he dividido en algunas secciones. Cada una de ellas está acompañada de imágenes, tanto de piezas de la trayectoria de Trisha Brown como de las imágenes que Robert Rauschenberg preparó para la exposición y que están aquí, de esas 5 que forman parte del museo, de la colección del museo. No tienen una función ilustrativa, no voy a hablar de ellas directamente. Lo que propongo es que estas imágenes acompañen las ideas y las reflexiones que voy a exponer y que lo hagan de manera indirecta. Es decir, que permitan que esa imagen, junto con las ideas que esté planteando, establezcan alianzas y relaciones imprevistas con ellas, de una forma también similar a cómo las imágenes de Robert Rauschenberg acompañan a la danza de las bailarinas de la coreografía en Glacial Decoy, ¿no? Que no establecen una relación directa referencial. No sé si habéis tenido ya la oportunidad de ver la exposición, si no la podéis ver luego. Y bueno, entonces no hay una relación directa referencial entre las imágenes y la danza, sino afinidades más subterráneas. Entonces, eso, espero abrir con esta relación entre imagen y mi discurso un espacio amplio para que la imaginación como forma de pensamiento pueda activarse también. Así que empiezo con una que en realidad es bastante obvia. La sección se llama De la caja blanca al cubo negro. Esto aquí, bueno, es bastante obvio. Entonces, estamos en 1900, donde sitúo la charla ahora es en Glacial Decoy, estamos en 1979. Trisha Brown presenta esta pieza, que es una pieza clave en su trayectoria, y que supone un cambio importante de orientación en su trabajo, ¿no? Hasta ese momento ella había presentado en espacios alternativos de artes visuales, en parques, en galerías, lofts, museos, y ahora, en 1979, presenta en un teatro en Minneapolis y poco después en Nueva York, presenta esta pieza. Y eso le plantea un reto. El reto es cómo llevar estas experiencias que había desarrollado en entornos de artes visuales y en entornos extraescénicos al marco formal y determinado del teatro. Y esto implica cambios que van mucho más allá de un mero desplazamiento de la galería al teatro. Implica cambios que tienen que ver más bien con una transformación del lenguaje y la gramática del movimiento, con el desarrollo de nuevos procedimientos coreográficos, con colaboraciones y transferencias entre artes, etc., ¿no? Entonces, este paso que da Brown con esta pieza y los cambios que va introduciendo en su coreografía se reciben de maneras muy diferentes. Hubo críticos como Alan Robertson que entienden que por fin Trisha Brown se ha tomado como creadora la libertad de hacer una danza, dice, más fácil de ver, dice literalmente, ¿no? Frente a los experimentos previos con una danza que pensaba que era cerebral o intelectual, más difícil de comprender. Otras personas entendían que ahí estaba traicionando en parte sus principios, ¿no? De un arte despersonalizado, esa danza abstracta que había llevado, para abrir camino hacia la expresión y hacia una danza que a veces incluso podía limitar con lo decorativo. Entonces, incluso mirando retrospectivamente Glacial Decoy se puede ver como un primer paso en una serie de transformaciones que le llevarían incluso a realizar ópera, ¿no? a producir óperas, ¿no? El periodista Ian Phillips en 1998 llegó a decir entonces, dice, la Trisha Brown de 65 años es la última coreógrafa de la que habría esperado que llegara a la ópera. Pero también hay una tercera posición de otras personas que, independientemente del contexto también, donde presentara sus investigaciones, entienden que en Glacial Decoy se veía ya una madurez como coreógrafa, ¿no? Eso es lo que piensa, por ejemplo, su compañera y colega de la Judson Church, Yvonne Reiner, y que celebra la capacidad de haber creado un lenguaje de movimiento, que ese lenguaje de movimiento lo pueden encarnar otros cuerpos, etc. O así también lo piensa Guy Scarpetta, que era un crítico francés, que a diferencia de otros no veía que esa pieza revelara una menor rebeldía, sino todo lo contrario. Pensaba que era mucho más insolente porque le permitía al cuerpo una mayor libertad y una mayor exuberancia para digamos que no le pone límites a las posibilidades del movimiento del cuerpo que baila, ¿no? La idea es mucho más radical porque le da mucha más libertad en lugar de pensar que le está traicionando. La inversión de una trayectoria coreográfica. Entonces, más allá, este es el título de la sección, más allá de estas diferentes lecturas, lo que me parece interesante pensar aquí es Glacial D como un cruce de caminos maravilloso, ¿no? Que permite comparar como en un espejo la primera Trisha Brown con la última, la primera Trisha Brown que había simplificado
y complejizado también muchísimo la danza hasta reducirla incluso a una experimentación con el simple gesto de caminar, a la Trisha Brown que crea un Orfeo, ¿no? Que pone en escena un Orfeo. Entonces, Glacial D ahí es muy interesante para deshacer dicotomías y comprensiones unilaterales de una compleja producción o de la compleja producción de Trisha Brown. Por eso entonces no es una pieza más, sino que yo entiendo que es una pieza clave porque es un lugar de tránsito que conecta, pero en la que se manifiestan también y en la que se revelan tensiones entre el cubo blanco, entre el cubo blanco y la caja negra, entre las condiciones y los hábitos de las artes visuales y de las artes escénicas, entre diferentes concepciones de danza y coreografía, entre la idea de movimiento puro, la improvisación, la composición, entre la abstracción y la representación y muchas otras cuestiones que algunas de las cuales voy a abordar en esta charla en relación a conceptos clave que ha propuesto Trisha Brown para pensar su danza. Los irán apareciendo, irán puntuándola. Aquí en realidad voy a poner un vídeo que me parece más bonito. Son Leaning Duets, que es una pieza de 1970 de Trisha Brown. Colaboración como co-cultivo. Entonces, este cambio en Glacial D, como he dicho, es la primera obra que Trisha Brown presenta en un teatro y esto implica preocupaciones nuevas como iluminación, vestuario, decorado, este tipo de cosas. De las que antes, trabajando en las piezas, en los tejados en Manhattan, a lo mejor no necesitaba pensar, o en paredes o cosas así. Y entonces decide invitar a Robert Rauschenberg, su amigo, confidente y compañero desde hace años, del que recibe llamadas a las 2 de la mañana para comentar ideas que les preocupan, que ya había colaborado previamente durante muchos años con Merce Cunningham y quien se convierte también en colaborador de referencia para Trisha Brown durante muchos años, ¿no? Y Robert Rauschenberg es una persona muy adecuada, por lo menos por dos razones desde mi punto de vista, que serían, por un lado, Robert Rauschenberg siente también una insatisfacción continua en su trabajo, que pienso que es imprescindible para seguir teniendo motores que activen y que impulsen la propia investigación y para desarrollar prácticas que se reinventen continuamente. Y también porque tiene un interés específico en la vivacidad o en la vida de las artes escénicas. De hecho, Rauschenberg mismo afirma en algún momento, cito textualmente, siempre he tenido envidia de la danza. Y Trisha Brown entiende que le interesa tanto la danza porque, y cito textualmente, dice, no le gusta la tendencia que tienen los cuadros a quedarse ahí colgados sin más, o la de las esculturas a permanecer inmóviles. O en otra cita también que me parece muy bonita, dice, a Bob le gusta jugar, tiene mucha envidia de la danza porque está viva y es frágil porque desaparece tan pronto como la bailarina abandona el espacio. Trisha Brown también es una persona que tiene sus propias insatisfacciones, ¿no?, con el cuerpo humano, siente la envidia, siente envidia de la libertad que tienen las artes vivas respecto a las cadenas que tiene el cuerpo humano, ¿no? Dice, es muy frustrante tratar con el cuerpo humano como material para hacer arte. No tienes la sensación de tener 360 grados para elegir lo que harás. Estás atrapada con tu humanidad y con los pies en la tierra. Entonces, de estas insatisfacciones respectivas surge también su modo de trabajo y su modo de colaboración, que es un modo específico que ella llama cocultivo. Uso sus palabras para explicar cómo entiende ese cocultivo. La colaboración supone co-cultivarse. Es la fusión de dos sueños en uno. Es la vida y la muerte en la zona estética. Esto ya es más críptico. Dice, una entidad hace una incursión en las posibilidades / planes de la otra. Por ejemplo, lo coreográfico en lo visible, viceversa o ambas cosas. Entonces, este cocultivo les lleva a Rauschenberg y a Brown a un diálogo continuo y una coordinación que no implica pactar decisiones reduciendo los perfiles y las diferencias, sino más bien ampliar el espectro de las propias prácticas desde las propuestas del otro o de la otra, ¿no? Así, por ejemplo, la disposición escenográfica y la coreografía se vinculan no como un mero decorado para acoger cuerpos bailando o no como dos elementos que conviven de forma paratáctica, como por ejemplo desarrolló mucho y es conocidísimo, ¿no?, en el caso de las piezas de Merce Cunningham, sino creando alianzas entre sí, resonando en términos de estructura y de funcionamiento, etc., ¿no?
Robert Rauschenberg, de hecho, trabajó bajo el lema que me gusta, que me parece muy bonito, que dice: si la danza se va a mover, yo también quiero moverme. Y entonces creó lo que él llamaba decorado viviente, que también es un término que me interesó, ¿no? Que tuviera una viveza similar a los cuerpos en escena. Entonces, pensaba mostrar un vídeo, pero creo que mejor así lo describo, fabricamos una imagen mental y luego la comparamos con Glacial Decoy. Creo que es bonito no mostrar justamente la pieza que podemos ver en la exposición. Entonces, para ello inventa un sistema de diapositivas que, con sus palabras, que también son muy bonitas, atraviesan el escenario como en oleadas. Y lo van atravesando a través de las 4 pantallas grandes que están al fondo. Las diapositivas se proyectan 4 segundos y se van desplazando en un movimiento lateral, en un movimiento hacia los lados, como que en cierto modo trabaja también los mismos principios que la coreografía, ¿no? Que las bailarinas están continuamente apareciendo y desapareciendo por las bambalinas con un movimiento de desplazamiento que cruza la escena de un lado a otro, ¿no? También, en términos de los sentidos que abre este movimiento, me parece que hay una afinidad entre esas imágenes que se proyectan, que con su desplazamiento se van viendo 4 veces y cada vez se van relacionando con diferentes imágenes, según van apareciendo por la izquierda. Y esto resuena también con la reutilización de segmentos de la frase principal de la coreografía en el caso de las bailarinas de Trisha Brown, que es un trabajo entre repetición y recontextualización, sobre repetición y diferencia, que es clave en la coreografía, ¿no? Que luego podréis observar. El cuerpo inteligente entre la improvisación y la coreografía. Entonces, Glacial Decoy es una pieza de... bueno, y esta no se puede leer. Es un dibujo de Trisha Brown que es mano izquierda dibujada por la mano derecha. Entonces, Glacial Decoy es una pieza que Trisha Brown produjo en muy poco tiempo, pero que en realidad estuvo dedicada al movimiento, a la investigación de movimiento que luego presenta desde 1978, ¿no? A la investigación coreográfica que se ve en la pieza. Entonces, en esta y en otras piezas se ve un trabajo coreográfico entre 2 extremos, ¿no? Entre la espontaneidad de un cuerpo turbulento, incontrolable y que a veces llega a volar, como hay varios testimonios de gente que ha dicho: he visto a Trisha Brown volar, y un medio de estructuración sistemática del movimiento, que en este caso está basado en algo que explicaré después, que se llama memorización de la improvisación. Entonces, entre esos 2 extremos creo que se puede revisar parte de su trabajo previo con estructuras. Entonces, con estructuras, sistemas de trabajo, ahora lo explico. Entonces, Trisha Brown comparte un mismo interés, un mismo espíritu con muchos colegas artistas de esos años que estaban también interesados en Beckett, en las enseñanzas de Cage, filtradas por los seminarios que habían impartido el coreógrafo, que habían impartido Robert June y Judith Dunn, y que trabajan con sistemas repetitivos que se autogeneran, que son autosuficientes, ¿no? Y que permitía, como explica Rosalind Krauss, refiriéndose a arte minimalista, permite entrar en mundos autónomos independientes de la figura del autor, como una gran personalidad en torno a la cual el trabajo se explica, en principio, ¿no? Permite desarrollar mundos autónomos que no tienen un centro, que están hechos de sustituciones, transposiciones, ¿no? En las que unos gestos reverberan en otros o cancelan el anterior, y que se organizan y componen prescindiendo de principios de articulación artística previos, como la narración, una historia, pues la idea de progresión y clímax, variaciones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero eso es la parte de estructura, que trabajó mucho, pero el otro aspecto, ¿no? Entre la improvisación y la estructura, la otra preocupación es lo que se podría considerar lo opuesto a la estructura, en principio, lo que se podría considerar lo opuesto, ¿no? Que es el trabajo con un cuerpo, como lo llama Trisha Brown, impreciso, porque no funciona como bueno, lo explico, como una máquina, y porque es volátil, ¿no? Está continuamente deshaciéndose y haciéndose, está en proceso. Entonces, bueno, lo leo porque ella lo explica muy bien. Dice: bailar es como garabatear. Y esto por la inconsistencia de la anatomía humana. Es el factor, dice, es el factor del fracaso humano.
en la exposición de la forma lo que hace esta cosa maravillosa llamada danza, que es muy imperfecta desde el principio. Entonces, lo que sí que puede retener el cuerpo bailando, que no tiene esa estructura, es esa cosa maravillosa llamada danza que desborda, que es imprecisa, que no logra retener, etc. Entonces, este trabajo con la estructura, lejos de encerrar el cuerpo en una danza seca y monótona, es precisamente lo que le permite a Trisha Brown que el cuerpo inteligente, de nuevo otro de los conceptos otro de los términos que ella plantea, que ese cuerpo inteligente se despliegue y se despliegue con libertad y plenamente, ¿no? De nuevo sus palabras: si estás improvisando dentro de una estructura, tus sentidos se agudizan, usas tu ingenio, piensas, todo funciona a la vez para encontrar la mejor solución a un problema dado bajo la presión del público. Y esto lo aprendió claramente, lo trabajó claramente con las clases que tomó de Robert y Judith Dunn, que, como digo, son una pareja de coreógrafos que contribuyeron sustancialmente al nacimiento de la danza, de lo que se llamó danza postmoderna, ¿no? Y que le abrieron a Trisha Brown y a muchos y muchas de sus colegas la posibilidad de trabajar con métodos de composición por medio de estructuras azarosas, le abrieron métodos de movimiento basadas en la ejecución de tareas, introdujeron la posibilidad, o sea, los procesos de composición que había desarrollado John Cage para conseguir resultados abiertos e indeterminados, etc., ¿no? Entonces, este trabajo continuo sobre estas bases, desde principios de los 60, le permitieron descubrir un campo muy amplio entre la improvisación y la estructura. Y esto dio lugar, a lo largo de los años, a un estilo único y explosivo. Yvonne Rainer describe ese estilo, el estilo que había alcanzado Trisha Brown en la época en la que presenta Glacial Decoy, como un estilo que se caracterizaba, y la cito de nuevo, por los ritmos impredecibles, los cambios de actitud, los gestos de contrapunto que se extienden a las extremidades, las imágenes ultra rápidas que se fusionan y se evaporan en un movimiento fluido. Entonces, yo creo que es lo que he pensado que podía ofrecer a lo largo de esta charla como investigadora de escénicas era trabajar un poco más los principios que organizan su coreografía y cómo se trabaja eso desde el cuerpo. Entonces, yo creo que hay como 3 preocupaciones clave para ello. Entonces, por un lado, el cuerpo, tal y como lo concibe Trisha Brown, es un cuerpo sin jerarquías, donde el movimiento puede suceder en cualquier parte. Entonces, uno de los métodos que tiene es, por ejemplo, que el impulso de movimiento se distribuya sistemáticamente, o sea, no asistemáticamente, pero estar pendiente de que el impulso de movimiento se acerca a todos los lugares y de atender continuamente a aquella parte del cuerpo que se puede haber olvidado. Dice, por ejemplo, la parte de atrás de las rodillas, ¿no? Siempre pensaríamos que se flexiona porque las rodillas, ¿no? Pero dice, vamos a pensar qué pasaría con el impulso de movimiento desde ahí, ¿no? También en observar ese impulso de movimiento y los movimientos instintivos que acompañan ese impulso, porque también todos ellos ofrecen luego una base para amplificar la frase o para alterarla o para interrumpirla o para transformarla, ¿no? Entonces, ahí la interrupción de nuevo es fundamental, ¿no? También otro de los principios de movimiento es que el desarrollo no sea predecible, ¿no? Eliminar las transiciones en la medida de lo posible, porque las transiciones subsumen el gesto pueden subsumir el gesto en una continuidad coreográfica que puede neutralizar en parte la singularidad de esos gestos en un encadenamiento que podría trascenderlos, ¿no? Y esto yo creo que de nuevo resuena claramente con Cage y sus trabajos sobre el sonido, ¿no? Y leo una cita literal de su historia de la música experimental. Dice, los compositores estaban eliminando el pegamento, bueno, el glue, mientras que antes se sentía la necesidad de juntar sonidos para crear continuidad, nosotros sentíamos la necesidad contraria, quitar el pegamento de modo que los sonidos puedan ser ellos mismos. Que, como dice Susan Rosenberg, que es una investigadora experta en Trisha Brown, en danza esto es muy difícil, porque el cuerpo, como dice ella, tiene que ir de un movimiento A a un movimiento B. Entonces, eso es uno de los retos. Pero es uno de los retos que precisamente hacen que sea una danza interesante, ¿no? Una danza que trabaja con el cambio y la interrupción continuamente, incluso aunque fuera ilógico, aunque el movimiento sea ilógico y el impulso siguiente no se corresponda con el anterior, ¿no? Lo explica, esto es el reto que ha movido la investigación en gran parte de Trisha Brown. Ella dice en 1979,
el año en el que se presenta Glacial Decoy, dice: mi trabajo trata sobre el cambio de dirección, de forma, de velocidad, de humor, de estado. Hay cambios totales e instantáneos de un estado físico a otro. Dice: hacer esto es algo muy tumultuoso, pero si el impulso es el adecuado, hay tranquilidad. Esta es una de las imágenes de las obras de las fotografías y fotograbados que preparó Robert Rauschenberg, que se puede ver en la exposición, y es Trisha Brown sale de su cuerpo. Entonces, a diferencia de sus solos anteriores, en Glacial Decoy ella trabaja con un grupo de bailarinas. Y el gran reto que se le presenta es cómo puede salir de su cuerpo y sistematizar, organizar, sistematizar sin matarla, sistematizar su práctica de movimiento sin matarla, ¿no? De forma que pueda retener su particular modo de bailar, pero que lo bailen otros cuerpos, ¿no? Es también otro de los imposibles que mueven investigaciones interesantes. Entonces, fue un trabajo de años en el que estuvo dándole vueltas a este imposible, a esta paradoja, con herramientas con herramientas de nuevo paradójicas o herramientas que parecerían un oxímoron, ¿no? Como improvisación memorizada, que es otro de los conceptos que propone, de esos conceptos complejos, y que lo desarrolló a través de una búsqueda trabajosa de capturar la espontaneidad en el repertorio, ¿no? de retener ese cuerpo inteligente en el baile. Entonces, y esto que había empezado en ese momento, ya a finales de los años 70, había conseguido ya crear toda una estrategia de composición muy refinada y que había desarrollado también con otras técnicas como Kinetic Awareness, técnica Alexander, técnica Klein, etc., ¿no? Entonces, pues, un ejercicio de la improvisación memorizada que es curioso es que Trisha Brown baila, un baile que es rapidísimo, ya pondré luego un trocito de Water Motor que trabaja, y lo que hace es lo que llaman throwing, ¿no? Como lanzar ese baile a sus colegas, y sus colegas, los y las bailarinas, bueno, en este caso las bailarinas lo que hacen es absorber cinestésicamente ese movimiento hiperrápido y complejo, tratando de memorizarlo o captando la esencia de ese movimiento para reproducirlo. Ahí, por supuesto, hay un trabajo de transformaciones, apropiaciones, pero digamos, no se trata, la idea de lanzar el movimiento a otro cuerpo es una imagen que me parece muy bonita, ¿no? No estamos hablando de traducción, no estamos hablando de apropiación, no estamos hablando de interpretación, esa idea de te lanzo mi danza, a ver qué agarras, ¿no? A ver qué puede agarrar tu cuerpo. Lo que eso, efectivamente, necesariamente va a haber transformaciones, apropiaciones, etcétera, pero lo que sí que se permite es que quede una cualidad de movimiento específica, que es la cualidad de movimiento de Trisha Brown, que es lo que Yvonne Rainer precisamente celebraba en Glacial Decoy, ¿no? Cuando veía que hablaba de su madurez, ¿no? Es una madurez cuando ya no solamente eres capaz de bailar de una manera, sino que esa misma forma de bailar pueda ser corporizada, ¿no? por otras personas. Esta es entre el movimiento abstracto y el movimiento expresivo. En el marco de la comunidad de artistas de vanguardia, ¿no? En Nueva York, en los años 60, Trisha Brown coincidió también con las comunidades también de minimalismo, conceptualismo, etcétera, en artes visuales, ¿no? En una misma línea de eso. Entonces, ella, en línea y en consonancia y, digamos, sintiendo las mismas preocupaciones, inventa lo que llama otro de sus términos, que aparecerán aquí puntuando toda la charla, movimiento puro. Y de hecho que ese movimiento puro es lo que le da casi su marca como coreógrafa abstracta, ¿no? Como la coreógrafa, bueno, junto con Trisha Brown y otras, ¿no? Pero que rechaza narración, psicología, personajes, ¿no? Como bases para hacer danza y hace una danza abstracta. Entonces, ¿en qué consiste? Que yo creo que estaría bien también explicar un poco. Pues consiste en la ejecución de movimientos, tareas y gestos que no están conectados temáticamente entre sí ni en relación a algo que se representara. Se usan movimientos descontextualizados de su función y de su lugar.
sin conexión, además, con un vocabulario de danza conocido. La ejecución es una ejecución despersonalizada que no está implicada emocionalmente. No hay movimientos tampoco que sean de referencia o que sean puntos clave a lo largo del flujo de movimientos, sino que es más plano. No hay una música tampoco que lo sincronice. Y los movimientos no tienen una conexión lógica, anatómica o de otro tipo entre sí y se suceden sin transiciones. Ella, en su manifiesto Pure Movements, lo describe así, que no es funcional ni pantomímico. Las acciones mecánicas del cuerpo, como agacharse, enderezarse, esto me gusta, ¿no? Mecánicas. Las acciones mecánicas del cuerpo, como agacharse, enderezarse o rotar, se calificarían como movimiento puro siempre que el contexto fuera neutral. O dice también en algún momento, en ese mismo texto más abajo, los movimientos no tienen significado más allá de lo que son, que resuena también mucho con la archiconocida afirmación de Frank Stella, lo que ves es lo que ves, ¿no? El movimiento es lo que es. Entonces, y aquí yo creo que sí que me voy a detener en qué es lo que le conduce a desarrollar este movimiento, cómo se vincula con el contexto del minimalismo, cómo se vincula con la tradición de danza moderna, cómo se vincula con el contexto social, porque creo que ahí se puede, digamos, vamos a salir un poco de Trisha Brown para verla en su contexto, que creo que también es necesario, no solamente pensar en cómo son las estrategias de trabajo, sino verlo un poco de fuera. Y entonces lo que voy a hacer aquí es, le voy a pedir a Trisha Brown que nos dé permiso para que nos acompañe en el camino con... aquí, vale. Ah. Vale. Que esta es, bueno, también un vídeo archiconocido, ¿no? Primary Accumulation de 1972. Entonces hay varias cuestiones. Las preocupaciones en relación al movimiento puro. Las preocupaciones de Trisha Brown están en consonancia con todo ese mundillo del arte, con esa atmósfera que comparte con el minimalismo, en algunos casos con el pop, conceptualismo, según cómo, de una muerte del autor deseada, ¿no? De una liberación de los valores personales y expresivos que habían inundado, por ejemplo, las obras del expresionismo abstracto previamente, ¿no? Y frente a ello, estas nuevas prácticas, estoy contando cosas muy conocidas, frente a ello, estas nuevas prácticas encuentran que lo personal y lo biográfico son un obstáculo para... Bueno, hay muchos créditos. Son un obstáculo para un arte independiente, que se quiere independiente de la figura omnipresente del autor, y un obstáculo, como dice Hal Foster, ¿no? Para fabricar una historia del arte diferente que no está basada en la sucesión de grandes figuras, etcétera, ¿no? Comparte estos deseos, estas pasiones. Pero creo que en esto no me detengo más porque creo que es archiconocido, así que no hace falta darles más vueltas. Pero lo que sí a lo mejor merece la pena detenerse un poco más es en cómo este trabajo sobre la despersonalización del cuerpo humano está vinculado también a una reacción frente a una serie de características de la danza moderna que Trisha Brown encuentra muy insatisfactorias y respecto a las cuales reacciona, ¿no? Por ejemplo, el dualismo implícito en la danza moderna entre el interior y el exterior del cuerpo, ¿no? El énfasis que tiene la danza moderna en la verdad interna del cuerpo de la bailarina, en su sentimiento y su experiencia psicológica, ¿no? Recordemos la famosísima afirmación de Martha Graham, ¿no? El movimiento de danza nunca miente, que se refiere efectivamente en su momento a que la danza no puede ser solamente una gramática, un repertorio de pasos de baile, ¿no? Sino que es la expresión de un sentimiento auténtico, ¿no? Entonces, ese no mentir del cuerpo que baila de Graham remite a la defensa de una verdad, de la verdad de una emoción humana, interior, genuina, que se expresa y se comunica hacia afuera y trasciende el tiempo singular, y trasciende el cuerpo singular y que se transmite al público mediante diferentes técnicas de baile, ¿no? Trisha Brown rechaza esa idea de centro de interioridad auténtica, ¿no? Y he traído una cita preciosísima en la que explica cómo entiende esa interioridad. Dice: mi interior no es un pajarito revoloteando en mi pecho, sino que llena arriba y abajo todo lo largo de mi cuerpo. Mi interior llega hasta el límite de mi cuerpo, se extiende a través de los ejes de mis extremidades, mi cuello, mi torso y el bulbo de la cabeza. Hay otra insatisfacción también respecto al cuerpo de la danza moderna, ¿no? Entendía que podía alcanzar una comunión
con el público por medio de ese centro verdadero del sentimiento y haciendo del cuerpo un cuerpo, según la expresión de la investigadora de danza y de arte de acción Peggy Phelan, un cuerpo metafórico, ¿no? El cuerpo de la danza moderna, según Peggy Phelan, es un cuerpo metafórico que abstrae y trasciende sus particularidades, un cuerpo que se llega a hacer universal en la expresión de sentimientos panhumanos, ¿no? O sea, es incluso grandilocuente, ahora nos suena fatal ya desde los 60, ¿no? Pero frente a ese cuerpo metafórico que borra las diferencias, el cuerpo de la danza posmoderna, dice Peggy Phelan, es metonímico, que es un cuerpo concreto, específico, con su peso, su masa, su presencia aquí y ahora, ¿no? La danza posmoderna, como la que desarrolla Trisha Brown, es una danza corporizada, que no encarna sentimientos y emociones panhumanas, sino que trabaja, corporiza, trabaja con la fisicalidad específica y con la materialidad anatómica del cuerpo, ¿no? Como cuerpo metonímico, entonces, sí comunica con los otros, no es por una comunicación, por una comunión trascendental en el sentimiento, sino porque están cerca, porque se coloca al lado de, ¿no? Sin olvidar las diferencias, ¿no? Este es un paso clave que permite entender, como explica el historiador de danza Ramsey Bartz, una posible dimensión política de esta danza abstracta que se niega a acoger un discurso político explícito en sus obras, ¿no? Los artistas y las artistas de la Judson, igual que sus colegas del minimalismo, rechazan un arte como político y, según Ramsey Bartz, lo hacen porque crecieron durante, digamos, la mayoría de ellos crecieron durante la Guerra Fría. Era un contexto en el que el arte político prácticamente se identificaba con una implicación del estilo realismo soviético, ¿no? Entonces siguen entonces esa creencia modernista, esa fe modernista de que el valor del arte solamente se puede asegurar si la implicación política en un contexto social histórico no se revela explícitamente en la obra, ¿no? Entonces, pero un caso muy interesante de esta otra dimensión política de la danza lo puede representar la pieza Danza convaleciente que presentó Yvonne Rainer en 1967, que lo que hizo fue presentar una versión de Trio A, su famosísima Trio A, en un marco de eventos de arte que se habían organizado contra la guerra del Vietnam. Ella estaba todavía convaleciente de esa operación que había tenido un poco antes, y ahí lo que vemos es que la pieza no es una respuesta, como dice Ramsey Bartz, la pieza no es una respuesta emocional a la guerra, sino que la asociación entre Rainer y los soldados heridos se produce porque se coloca al lado, ¿no? Digamos, de esos cuerpos que traemos en mente cuando estaban organizando esa actividad, ¿no? El cuerpo de Yvonne Rainer no los representa, no parte de la idea de que pueden unirse en el sentimiento y trascender sus diferencias, no trabaja con un cuerpo metáfora, sino un cuerpo metonímico, como dice Peggy Phelan, ¿no? Un cuerpo cercano que se coloca al lado, ¿no? Entonces es cierto que este cuerpo de la danza posmoderna prescinde de un problema fundamental de la danza moderna, ¿no? que reside en la pretensión de los cuerpos blancos de bailarinas como Martha Graham o como Isadora Duncan y otras, ¿no? Que expresan emociones universales con sus movimientos cuando ese acceso a la expresión de emociones universales le estaba vedado a cuerpos racializados. Entonces es algo que sí que la danza posmoderna, con su trabajo con cuerpos específicos, no pretenden hacer. El cuerpo posmoderno de Yvonne Rainer, de Trisha Brown o de Steve Paxton o de otra gente, ¿no? Con su peso, su masa y su fisicalidad específica, ¿no? Y su fisicalidad concreta, no pretenden encarnar a otros, pero lo que sí que es cierto es que el entorno de la Judson Church, que es el contexto, en el entorno de la Judson Church, que es este contexto donde la danza posmoderna se fragua, es mayoritariamente blanco. Entonces, aunque los artistas negros no estaban excluidos, está claro que no se identificaban con ese ideal de danza abstracta y que no les resultaba atractiva esa impersonalización, ni le interesaba tampoco la rebeldía frente a la tradición, ¿no? Se ve que en esas otras comunidades les parecía más importante crear comunidad y encontrar continuidad más que ruptura con la tradición afroamericana y con otro tipo de movimientos en los que quizá la implicación política podía ser más explícita, ¿no? Bueno, seguimos con la materialidad del cuerpo, ¿no? Hay una cita clásica de Yvonne Rainer que permite acercarse a la particular presencia performativa que desarrolla Trisha Brown.
que dice del cuerpo, digamos, como diciendo, ¿qué hay del cuerpo? ¿Qué es lo que podemos decir del cuerpo? Y dice, lo único verificable del cuerpo es su peso de facto, ¿no? Su peso de hecho, su masa y su fisicalidad a secas. Eso es el cuerpo para mí, ¿no? Y yo creo que Trisha Brown comparte este cuerpo no trascendente, este cuerpo, bueno, pues distinto al de la danza moderna, ¿no? Y opta también por un cambio fundamental en su presencia performativa, que es una presencia también distinta a la de Yvonne Rainer, desde luego. Y lo cambia, por ejemplo, con una cosa tan simple, pero que es clave, como es, por ejemplo, mirar de frente al público. Ella veía, por ejemplo, que le preocupaba mucho que los bailarines de danza moderna, las bailarinas de danza moderna, y lo cito textualmente, dice, vidriaban los ojos, se escondían detrás de su mirada para concentrarse y dar lo mejor de sí en su actuación. Pero eso resultaba en una apariencia robótica, ¿no? Que es ese tipo de mirada que no ve al público, ¿no? Que atraviesa la mirada como si los cuerpos de las personas del público fueran transparentes, ¿no? Como si no estuvieran ahí. Y esta, desde luego, es lo contrario a la presencia performativa de los bailarines y las bailarinas de la Judson Church, ¿no? Que reconectan con el público. Y ahí dice Trisha Brown, en Judson los bailarines se miraban entre sí y miraban al público, respiraban de forma audible, se quedaban sin aliento, sudaban, hablaban de las cosas, ¿no? Y que es el caso también de Trisha Brown. Entonces, esta presencia, este modo de estar y de accionar objetos, llevaba a que la persona que mira, el espectador o la espectadora, no pudiera olvidarse de su propio cuerpo y de su propia presencia ante quien baila, ¿no? Que no pudiera olvidarse de la materialidad del cuerpo del bailarín o de la bailarina. Entonces, ese cuerpo que tiene ahí delante no está ahí para ser abstraído y ser dirigido a una serie de ideales, sino que está corporizado con voluntad delante del público y apelándolo, ¿no? Diciendo, estamos aquí juntas, ¿no? Y esto fue también, si sigo, por ejemplo, las interpretaciones de Anna Schaaf, que es una investigadora feminista de la que traeré también alguna otra cuestión más. Ella explica que, por ejemplo, Robert Morris, su trabajo precisamente lo aprendió, este trabajo de apelar, vamos a ver, aprendió precisamente de la coreógrafa Anna Halprin, de quien fue pareja durante un tiempo. Aprendió este modo de mover, de presentar el cuerpo, ¿no? De disponer una presencia performativa, por ejemplo, entregándose a la tarea exclusiva física de accionar objetos, ¿no? Aprender ese tipo de cosas que hicieron en el estudio juntos a través del trabajo de Anna Halprin. Lo que pasa es que el trabajo de Anna Halprin no ha recibido tanta atención como sí ha recibido el trabajo de Robert Morris, ¿no? de Morris. Entonces, este cuerpo posmoderno desarrolla efectivamente ese ataque a los valores del arte, digamos, el ataque que desarrolla, el ataque de... Voy a beber agua. Estoy aquí con un flujo de palabras. Voy a interrumpirme también. Digamos, serían cuerpos que, aunque pudiera parecer precisamente lo contrario, son cuerpos que son radicalmente teatrales, pero teatrales en el sentido, por ejemplo, que plantea Michael Fried o en el sentido que plantea Barbara Friedman, ¿no? En el sentido de que el público está ahí y el público es consciente de su mirada y consciente de que es mirado de vuelta, ¿no? Que hay una relación, no se abstrae, ¿no? Se pone en evidencia la copresencia de los cuerpos y una forma particular de enfatizar la materialidad. En el caso de las piezas de Brown o de Halprin, su anatomía, su peso, su fisicalidad, pero en el caso de las piezas de minimalismo ya sabemos que están ahí, ¿no? Y trabajaron, digamos, como se refiere, es que tampoco quiero comentar muchas cosas de artes visuales, pero creo que hay mucha gente ya que conoce, pero digamos que producen este cambio, que Hal Foster hablaba del cambio al yo percibo, no es el yo entiendo, sino el yo percibo, que también Fried trabajó con la idea de la pérdida de la gracia, o que incluso Didier Bergman hace unos años también trabajó, que es cómo la obra devuelve la mirada y hace que el propio cuerpo de quien mira vea, ¿no? se conozca a sí mismo y el sentido surja de esa relación entre ambos, ¿no? Es decir, que aparezca una relación teatral, básicamente, ¿no? Y luego hay una última cuestión sobre este movimiento puro también, y con esto acabo este apartado, que me interesaba comentar y que puede añadir una dimensión a la que se ha atendido hasta hace poco
a la que se ha atendido poco hasta hace unos años, ¿no? Entonces, y que permite entender también las investigaciones sobre este movimiento puro de Trisha Brown y de la danza postmoderna en general en relación a una perspectiva feminista que me ha interesado bastante leer. Entonces, cito a Anna Schaaf, dice que una mujer se resistiera al ejemplo del pop y el minimalismo abiertamente, personalizando su arte, era arriesgarse a calificar su trabajo como retrógrado. Y de la misma manera, arriesgarse a reforzar esa división tácita, odiosa del trabajo, que presupone que las mujeres asumirán roles y orientaciones expresivas, mientras que los hombres adoptan los roles instrumentales. Entonces, ciertamente, ¿no? Que para que una mujer artista incluyera en su obra elementos autobiográficos, limitaba, de hecho, las posibilidades de ser leída como artista de vanguardia o de tener el mismo éxito que los compañeros, ¿no? Ella explica muy bien el caso de Robert Morris, lo trabaja con Eva Hesse y con otras autoras, ¿no? O las posibilidades también de que su obra se considerara como una obra relevante. Y de hecho explica cómo la propia Lucy Lippard, cuando estuvo trabajando en el Women's Archive, ella misma explica, dice, veía mucho trabajo abstracto, pero el personal privado y menos neutral que también estaban haciendo las mujeres no lo enseñaban o no lo hacían circular. Y yo creo que es significativo. Desde luego no estoy, entonces con este matiz, desde luego no estoy sugiriendo en ningún caso que las investigaciones sobre movimiento puro de Trisha Brown tuvieran que ver con algo como ganar visibilidad en un entorno de arte dominado por hombres. Desde luego que el éxito de su como coreógrafa se debe a que sus investigaciones sobre el movimiento serán interesantísimas y estaba verdaderamente reinventando muchas cosas, pero sí que es cierto que si estas artistas quizá pudieron entrar en determinados círculos, puede ser que se deba a, como dice Yvonne Rainer en una entrevista, retrospectivamente, dice, quizá puede ser que nosotras pudiéramos acceder a esos ámbitos porque la danza, que era un arte que se había percibido como un arte feminizado, un arte de mujeres, no suponía una amenaza para sus colegas artistas hombres que sí que les habían permitido, les habían incluso introducido a determinados círculos, ¿no? Bueno, abandonamos a Trisha Brown. ¿Qué ha pasado? Aquí. Y la última sección, creo, es realmente puro, el movimiento puro. Entonces volvemos al caso concreto. Una vez que hemos salido un poco de la trayectoria, hemos salido un poco de las formas concretas en las que trabaja Trisha Brown, sí que me gustaría volver, pero ya desde esta perspectiva que sale un poco y nos recoloca, ¿no? Después de haber estado dedicada durante años a la fabricación de este movimiento impersonal, como he dicho, sabemos que llegó a dedicarse a la ópera, ¿no? Como sería difícil pensar un género más antitético al arte de acción que la ópera, ¿no? O a la danza postmoderna. Entonces, y de hecho, años más tarde, después de haber escrito aquel manifiesto, Trisha Brown dice: en todos estos años como coreógrafa he tratado de insistir en que el cuerpo es puro material objetivo para la danza, pero ahora tengo que rechazarlo. Hoy en día tengo que concluir que eso no es así. La construcción del cuerpo humano no es la mejor diseñada para la objetividad. Entonces, a mí me parece interesante este cambio, esta toma de conciencia, pero lo que me interesa es ver, junto con Glacial Decoy, cómo su trayectoria se puede leer como un largo viaje desde ese manifiesto del movimiento puro hasta ese otro punto, ¿no? Y permite entender que, como sugiere Susan Rosenberg, esta supuesta abstracción e impersonalidad, ¿no?, del movimiento puro no era tal. O mejor dicho, o sea, o no era tan... Sí, no es que no fuera un movimiento puro, sino que no era tan simple esa idea del movimiento puro, ¿no? Es decir, que había estrategias biográficas, emocionales, que estaban íntimamente vinculadas a su persona y que durante todos estos años subyacían como los principios y los motores básicos para generar movimiento que luego se presentaría que parecía como danza abstracta, ¿no? Y que era precisamente lo que le permitía mostrar ese cuerpo interesante, ¿no? Entonces, de nuevo pienso que Glacial Decoy es el punto de inflexión.
porque la pieza permite comprobar, y aquí sigo de nuevo, voy a estar hablando básicamente de Susan Rosenberg, que esto no es digamos que este punto de inflexión no es un giro, no es un cambio radical, sino que es la continuación de una serie de preocupaciones constantes a lo largo de su carrera y que se ve ya desde las primeras piezas, ¿no? Como dice Rosenberg, ¿no? Esa noción de abstracción de Trisha Brown es mucho más elástica y mucho más complicada de lo que podría parecer, ¿no? Y esto se ve en las formas de trabajo que utiliza y que desarrolla y despliega incluso en las danzas más abstractas, ¿no? Aquí hay de nuevo otra noción que puntúa la charla, que es la de memoria física, que me parece, o la de unidad memoria, que es muy bonita, que es la idea de que la práctica de que su vocabulario de movimiento, que se considera abstracto o puro, surge en origen de fuentes autobiográficas, ¿no? Se trata de trabajar con memorias que le permiten modular el cuerpo, modular las texturas de su movimiento, que le permiten que ese cuerpo tenga una cierta realidad y que son memorias vívidas, fuertes, como dolor físico, que son significativas, ¿no? Entonces, incluso explica Rosenberg que en 1966 con Homemades ya estuvo trabajando en esta práctica de unidad memoria, ¿no? Y que le servía para activar y destilar en el baile, y que funcionaba activando y destilando en el baile toda una serie de memorias significativas que, como digo, siendo memorias físicas, están ancladas en el cuerpo y que ella misma descubre bailando a veces, ¿no? Hay veces que está bailando y se descubre pensando cosas o diciendo cosas o recordando cosas de las que ella misma se sorprende, ¿no? Y esta unidad memoria, que es el recuerdo que aparece en medio del baile, no se transmite tal cual al público, sino que estaba mediada efectivamente por todo ese marco formal, sistemático de estructura conceptual que he explicado antes, y que evitaba que la danza se comprendiera en términos psicológicos o en términos individuales, no en términos personales. Lo que le ofrece entonces, digamos, le sirve para fabricar movimientos, desde luego, pero lo que le ofrece particularmente es, como dice ella, y es algo que me parece fundamental, dice, la memoria dice, para mí la memoria le da realidad a una frase de movimiento y modula su cualidad y su textura. Es decir, aunque la memoria que tenga no llegue a lo mejor a transmitirse al público, o a lo mejor sí hay veces que las contaba o las relataba, como en Water Motor Plus, todas estas piezas, sí que le sirve para que ese movimiento tenga realidad para ella, ¿no? Que sea un movimiento que no sea cualquiera, sino un movimiento que es importante. Y sobre todo para crear una cualidad y una textura que son las particulares de su danza. Y esto marca una diferencia clave que sirve para entender esta impureza del movimiento impuro, que es también otra de las nociones que puntúan la charla, que es la diferencia entre movimiento privado, que son las memorias físicas, y todas las otras claves que tiene Trisha Brown, que ahora explicaré o mencionaré algunas de ellas más bien, para motivar el movimiento. Entonces, movimiento privado y el movimiento público, que aparece como un movimiento abstracto para quienes presencian la danza, es decir, no pueden relacionarlo, remitirlo a un referente, pero sí tienen una cualidad performativa muy potente, ¿no? Entonces, el caso de la unidad memoria, como digo, es el más significativo, a mí es el que más me ha llamado la atención porque es el más inusual, pero la danza abstracta, como dice Rosenberg, nunca fue tal. Siempre tuvo muchísimos elementos para activar el movimiento del cuerpo, ¿no? Como explica ella, la observación y la reacción de la arquitectura circundante, ¿no? Que ya se veía también en las equipment pieces, o los aspectos visuales específicos que puede tener el estudio o el entorno en el que se trabaja, ¿no? Lo que llamaba Trisha Brown la información visual que está en las paredes, ¿no? Todos estos elementos y muchísimos más constituyen toda una serie de fuentes para la producción de movimientos abstractos, que son abstractos porque la fuente es indetectable para el público, pero no para quien realiza la danza, ¿no? Y esto hasta llegar hasta Glacial Decoy, que lo tengo aquí con abreviaturas, que es una pieza en la que la danza raya limita con el movimiento decorativo o con lo que se podría llamar un movimiento impuro, ¿no? Que efectivamente Trisha Brown dice ahí, se trataba de encontrar qué tipo de gesto era decorativo, cuál es el límite que hay entre un gesto para que un gesto sea demasiado decorativo, ¿no? Que retomo de Rosenberg. Entonces, desarrolló varias
desarrolló una serie de... Con esto voy a terminar, son 2 cositas. Entonces, junto con esta improvisación memorizada que he explicado un poco antes, que hemos comentado antes, en Glacial Decoy se ven, o sea, trabajó con muchas otras cosas, ¿no? Tiene fuentes ricas y variadas de imágenes que la mueven, no solamente están esas relaciones, bueno, en concreto, como dice Rosenberg, tiene un imaginario personal fugitivo, ¿no? Está lleno de movimientos que los llaman picadura de abeja, Charles Chaplin, ¿no? Como cosas así, pero que en realidad que son abstractos, pero que tienen ese vocabulario, ¿no? Pero al final acaba generando una danza volátil, inundada de sutilidades, como dice ella, puntuada por gestos mínimos, ya lo veréis, que está así, pero en una danza que sigue siendo visualmente abstracta, ¿no? Y que sigue siendo que los elementos que se podrían llamar de representación siguen siendo indetectables. Junto con este rico imaginario que alimenta la danza, se mantienen también los principios que había trabajado a lo largo de su trayectoria y que determinan ese estilo propio suyo, ¿no? Que es algo también que quiero mencionar por último, que es un trabajo de estimulación de la mirada que viene ya de largo, viene ya de hace tiempo. Que es también otro vídeo archiconocido, de una pieza archiconocida, Man Walking Down the Side of a Building, de 1970. Bueno, entonces, el trabajo de estimulación de la mirada. Yo creo que hay un aspecto clave en piezas previas, como en algunas de las equipment pieces, de inquietar la mirada. Y es inquietar la mirada, en el caso de esta pieza, entiendo, y también de Walking on the Wall, que hizo en galerías, no me acuerdo cómo se llamaba la galería, pero bueno, que consiste, esa forma de inquietar la mirada consiste en que desplaza los puntos de anclaje básicos, ¿no? El horizontal y la vertical, ¿no? Proponiendo una experiencia de perturbación de la base fenomenológica clave del ser humano, que es estar en vertical sobre un fondo horizontal, ¿no? Y al alterar esos ejes visuales ya lo transforma. Entonces, por ejemplo, esa es una de las maneras de estimulación de la mirada, pero hay otra que es fundamental en su trabajo con el movimiento, que hasta ahora no había comentado y que sí quería terminar con ella, que es también la idea de estar continuamente inquietando la mirada para que no se canse de mirar el cuerpo hacia dónde va el impulso, ¿no? Dice, lo explica ella muy bien. Dice, cuando la atención está puesta en la parte derecha, hago algo en la izquierda para equilibrar o desviar, o para crear una reverberación, o también para cancelar la explosión que genera otra explosión de posibilidades, ¿no? Para determinar lo que viene a continuación, estudio las posibilidades entre 2 polos. La opción fácil, que sería la progresión lógica y la recuperación instintiva del cuerpo, o la difícil, que suele ser otra cancelación para cancelar de nuevo, ¿no? Y eso da lugar a una fragmentación constante, a un delicado equilibrio entre orden y caos, que yo creo que es como se podría caracterizar la danza de Trisha Brown, y que es capaz de orientar la mirada para desplazarla continuamente de un lugar a otro, ¿no? Entiendo que cuando yo estoy viendo, quizá esta hora no, este no es el caso, voy a pasar ya a otra. Entonces, se trata bueno, ¿pongo el vídeo ya? No. Se trata de orientar la mirada para desplazarla continuamente a otro lugar, ¿no? Que la mirada de quien mira no reposa, no contempla, sino que está persiguiendo continuamente esos cambios, esas interrupciones, lo que está a punto de ver, jugando con la expectativa de la progresión del movimiento, lo que se presenta a la mirada en el presente y los movimientos anteriores que recordamos de haber visto la secuencia, ¿no? Y aquí lo que proponía era, yo por lo menos, orientar la mirada hacia otro lugar y cerrar con ello la charla, viendo 2 minutos bueno, los 2 minutos que dura Water Motor, pero sí, para no cerrarlo yo, que lo cierre ella mejor. Pongo 1 minuto si se nos hace tarde, ¿eh?
Sí, la lástima es que hay muchos títulos. No me había dado cuenta que en Ubu Web están todos los títulos y quería lanzar directamente las imágenes sin todas, que me están creando muchas interferencias desde mi punto de vista. Ya lo paro porque la continuación del vídeo, que son 8 minutos, es este mismo vídeo de Puppet Man Gold que lo pone a cámara lenta para poder seguir ese flujo loco. Entonces, bueno, me gusta que Glacial Decoy se haya quedado ahora como imagen fantasmal y no como imagen que hemos visto directamente, también para ver cómo se relacionan las imágenes que hemos fabricado con la que podéis ver luego en la exposición. Espero que esta charla haya servido para que podáis disfrutar más luego la exposición cuando vayáis a verla y muchas gracias por la atención. Esta es la pieza que no hemos visto, también sirve estas imágenes que funcionan de manera figural. Hay un micro por aquí, ¿no? Sí. Y hoy, cuando he ido a ver la exposición y he visto a Trisha Brown, no la conocía, ni a Rauschenberg, ni a nadie de estos, pero digo, ostras, o sea, por lo que ha contado Teresa, tú tienes muchísima información, has estado en Alemania, y a mí me ha recordado muchísimo a alguien que yo he visto muchas veces en Frankfurt y que yo pensaba que él había sido el creador de todo esto. Y es William Forsythe. ¿Te suena? Sí, claro. Y he estado leyendo y buscando, y ese señor no nombra en ningún momento a Trisha Brown. Este señor fue director del Ballet de Frankfurt desde el año 84 hasta el año... Yo ya no estaba en Frankfurt, en el año... Espera que me pongo las gafas. Sí. Hasta el año 2004. Yo estuve a finales de los 80 y todos los años, o sea, de la década de los 90. Es una pregunta que seguramente a nadie le va a interesar, pero te hago la pregunta porque este señor tuvo muchísimo éxito en Frankfurt, en toda Alemania, tiene muchísimos premios. Mucha gente de mi generación pensamos que había sido el creador de este... A mí me encanta este tipo de baile, ¿no? Y ahora de pronto descubro a Trisha Brown y veo que es anterior a él y que no lo nombra en ningún momento, entonces... Sí, pero es que... perdón. Sí, no, me gustaría que me explicaras algo de eso. Sus investigaciones van por lugares completamente distintos. Quizá puede parecer, digamos, pueden tener de afinidad que es un movimiento como el que hemos visto ahora también
tumultuoso, que se abre 360 como yo, 360 grados en todas direcciones, ¿no? Que efectivamente que es muy vivo, que continuamente, que digamos, en todas direcciones, ¿no? Como que la quinesfera la recorren y se preocupan de... Pero mientras que Forsyth sí que estaba trabajando, digamos, él ha trabajado desde dentro de la estructura del ballet, rompiéndola y abriéndola, también desarrollando toda una serie de estrategias de movimiento, bueno, digamos que le ha llevado años desarrollar en colaboración con los bailarines y las bailarinas de su compañía, etcétera. Él parte de la estructura del ballet. Y sin embargo, Trisha Brown no había estudiado ballet, ella estudió directamente, entró directamente con danza contemporánea y muchas otras cosas, no tenía una base tan sólida de danza como Steve Paxton o Yvonne Rainer, partía y su trabajo iba en otras direcciones. Yo creo que no, o sea que efectivamente puede parecer visualmente similar, pero las investigaciones iban por caminos completamente distintos. Bueno, entonces, tú lo veías y estabas sí. viendo eso, ¿eh? Lo que Trisha Brown estaba mostrando ahora en este vídeo realmente era eso, ¿eh? Bueno, yo creo que hay diferencias. Te hablo Por desde ejemplo, una perspectiva, no, yo no soy estudiosa, yo no soy coreógrafa, yo soy yo soy filóloga, pero me recuerda muchísimo. La ascendencia de los movimientos es muy distinta. Por ejemplo, la ascendencia de la danza moderna tiene una ascendencia afroamericana que no ha sido reconocida hasta hace poco, ¿no? De movimiento del torso que tenía que ver con danzas tradicionales de allá que habían pasado también a partir del jazz y de otras formas, y sin embargo el movimiento del torso en el caso de Forsyth es una, tal y como yo lo entiendo, que tampoco soy, pero es una rebeldía frente al torso del ballet, que es no estático, ¿no? Pero que tiene como 3 posiciones. Entonces la idea de romper tiene, yo recuerdo, es que ahora hace millones de años que no trabajo nada de Forsyth, pero desarrolló muchos trabajos partiendo de esta es la posición del ballet, pues ahora vamos a buscar cómo podemos pervertirla, transformarla, deformarla, pero siempre dentro de, o sea, sus cuerpos son mucho más estilizados que el cuerpo de Trisha Brown. El cuerpo de Trisha Brown tiene además, bueno, eso, que las tradiciones son muy distintas. Uno rompe desde dentro la estructura del ballet y la otra tiene que ver con una, pues eso, con un trabajo de descubrir qué es el cuerpo, rompiendo con la tradición previa, pero estableciendo alianzas con composiciones de Cage, con estructuras, con relaciones con un semáforo, con una esquina de la sala, etcétera. No tiene que ver con la ruptura del cuerpo de baile, del cuerpo del ballet clásico. Pero efectivamente luego se pueden parecer mucho, porque sí que hay un cuerpo neutral, sí que hay un cuerpo que nos implica emocionalmente, bueno, neutral en ese sentido, ¿no? De que no hay una implicación emocional, no en otros sentidos. Una investigación de un movimiento complicado y complejo en todas direcciones, con cambios de ritmo, de estado, etcétera, ¿no? Pero los lugares de donde vienen son muy distintos, entonces entiendo que Forsyth no la haya citado porque a lo mejor no ha sido una... No lo sé, no sé cuáles fueron sus referentes, pero... Gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante. Y yo te quería preguntar, entre los métodos de composición por estructuras azarosas, entre la improvisación y la estructura y el sentido horizontal respecto a las otras artes, has hablado de Cage. Entonces, no sé si es mucho pedirte que abundaras un poco, porque tiene una densidad filosófica brutal. Entonces, no sé qué preguntarte. Es un poco como... Quizá. Estoy improvisando también, pero, ¿sabes? Es que lo de la improvisación y la estructura me interesa mucho, no sé. O alguna referencia de Cage sobre la que yo no sabía nada de Trisha Brown, entonces estoy descubriéndola contigo. Ya, quizá a lo mejor es el momento de abrir también más la palabra para que compañeras que puedan hablar a lo mejor de los procedimientos azarosos de Cage y para no monopolizar tanto la palabra, no sé. ¿Alguien se anima? Es una pregunta amplia. Entonces, pero bueno, la cuestión yo creo que es que los términos de...
hay términos que utilizamos a veces de manera excesivamente dicotómica y que yo creo que es problemático pensarlo así, porque de hecho la improvisación, la idea de la pureza es que es problemática en sí. Entonces, rara vez, o sea, incluso cuando lo que se puede llamar improvisación libre, cuando un cuerpo improvisa libremente, lo que hace es irse a los patrones de movimiento que ya conoce. Entonces, esa improvisación es una improvisación interesante. Si quieres descubrir cosas a través de la improvisación, si lo que quieres es expresarte y yo qué sé, y sacar la energía, pues sí, pero si se trata de investigar movimiento por medio de la improvisación, si te pones a bailar de forma libre, con comillas, no llegas a ningún sitio interesante. Por lo general no se llega a un sitio interesante porque lo que haces es descubrir los patrones y los vicios aprendidos de una corporalidad aprendida, ¿no? De una corporalidad aprendida, bien sea en la calle, bien sea en una técnica de danza, en una corporalidad de una práctica de danza, ¿no? Por eso el otro término dicotómico, porque parecería opuesto, pero que en realidad es imprescindible, es en realidad dialéctico, es el de la estructura o la composición o la sujeción, que es colocarse pequeños obstáculos en el camino para obligarse a que ese cuerpo vaya a lugares que no había previsto ir y para que la improvisación, para que el cuerpo verdaderamente sí que pueda abrirse a otros lugares. Entonces, como es una pregunta bastante general, más que abordarla desde métodos específicos de Cage, que se me ocurren entre 10 o ninguno, como cuál sería más adecuado, creo que está bien más bien pensar que ni la improvisación existe tal cual y es interesante, y cuando estamos solamente moviéndonos dentro de un sistema estricto es muy difícil mantener esa espontaneidad o esa viveza, ¿no? Como ese cuerpo inteligente del que hablaba Trisha Brown, ¿no? Que ese cuerpo vivo, turbulento, que está, ¿no? Como movido por emociones, recuerdos, imágenes, etcétera, pero que si se pone a bailar sin estructura no sería tan interesante, ¿no? No sé si con esto respondo. Sí, gracias. Vale. Hola, muy interesante la charla. Yo quería saber qué diferencias hay entre Trisha Brown, Paxton y Yvonne Rainer, si es lo mismo, quién fue la precursora o el precursor de este tipo de baile, o no sé. Hombre, lo bonito es que era una comunidad. Yo creo que está muy bien la idea de despersonalizar al artista, que también era una utopía y un ideal, ¿no? Al final no se consiguió de ningún tipo, ¿no? Los artistas minimalistas son los más celebrados casi de... Pero la idea es que no hay nadie, no es ni el precursor. O sea, la misma idea de precursor ya casi es problemática, ¿no? Porque ¿a quién le concedemos el privilegio de ser el verdadero artista que inventó las cosas y quiénes son las personas que consideramos que son meramente precursoras, ¿no? En lugar de iniciadoras de un movimiento, ¿no? Que ya son formas de trabajar con la historia, cuando hacemos historia del arte, que son problemáticas. Entonces, yo creo que lo que me interesa, en este caso merecía la pena hablar, yo me he centrado en Glacial Decoy, obvio, porque es la exposición, pero no me suele... No, digamos, me interesa más bien como el caldo de cultivo que se genera ahí, que no podemos decir es una persona o es otra, sino intereses que se van contagiando, filtrando, que aparecen también del otro lado del Atlántico, aunque se trabajen de forma muy distinta y que resuena perfectamente. Entonces, yo no hablaría eso de precursores o tal, sino de un grupo de personas que tienen algunos intereses compartidos y otros intereses que no comparten en absoluto y que les llevan a prácticas radicalmente distintas. Y eso se ve luego cuando pasan los años en las derivas, en las que pues, Yvonne Rainer se va al cine, Steve Paxton se dedica a una práctica, bueno, digamos como lo más icónico es la práctica de improvisación de contacto, tal, y Trisha Brown va hacia la ópera, ¿no? Como digamos, llega, ¿no? Entre otras muchísimas cosas que ha hecho, pero yo creo que es un grupo, también es una pregunta que agradezco, pero también es excesivamente amplia como para poder identificar, porque también implicaría reducir mucho, igual si he estado aquí una hora hablando de la complejidad para intentar sacar esa imagen icónica que tenemos de Trisha Brown como la bailarina abstracta, ¿no? Gracias a esta pieza que es un punto de inflexión. Si digo ahora, Yvonne Rainer es la que hacía esto, entonces me parece que sería como iconizar y simplificar prácticas que son bastante complejas y que requieren. Pero bueno, lo que sí que me interesa es una idea de comunidad, y comunidad no solamente de personas que comparten un mismo momento histórico, sino comunidad a lo largo del tiempo, ¿no? De personas o trabajos de artistas que te sirven de 30 años antes o de 20 años antes, pero que te sirven para pensar qué haré dentro de 10 años, ¿no? Que eso también es otro tipo de comunidad. O de tradiciones que no han sido reconocidas, que está bien reconocer, bueno, ese tipo de cuestiones. Pero hay diferencias, ¿no?, entre los tres. Sí. Claro, por supuesto, sí.
Sí. Por ejemplo, cuestiones... Yvonne Rainer le preocupaba, por ejemplo, empezó a preocuparle mucho la cuestión de género y estaba muy incómoda con la mirada, con la relación de espectador respecto al cuerpo de la bailarina. Entonces, por ejemplo, ella había desarrollado todo otro tipo de cuestiones que le llevó a trabajar en cine porque estaba muy incómoda con esa exposición del cuerpo, con la que, por ejemplo, Trisha Brown no tiene ningún problema. Pues bueno, pero hay millones, como esa diferencia hay millones, ¿no? Entonces, yo creo que eso, merece la pena casi ponerse a verlas y empezar a descubrir cuáles son. Sí. No oigo, perdona, estamos un poquito lejos. En la Lóndiga, viste una exposición de Paxton. Ajá. Claro. Muy bien. Perdona, te quería decir a ti una cosa así. Hay una entrevista, bueno, y a todos, por supuesto, y al canal de YouTube también, a quienes nos estén oyendo. Hay una entrevista incluida, grabada en la exposición, que está muy bien porque se le hace una crítica de danza contemporánea suya, es del año mismo 79, porque nos movemos en este año prácticamente en toda la exposición, que igual te interesa ver. Dura solamente 12 minutos y habla de algún aspecto que acabas de descubrir, estás así como elaborando y quizá te da alguna respuesta. O sea que en la exposición puedes verla hasta el 18 de abril todos. Hoy me temo que ya no porque el museo está cerrado, pero otro día, cuando queráis, volvéis. Y si quieres decir algo más, Victoria. No, por mi parte. Yo creo que no. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras.